Hola, buen día, amado y amado del corazón. ¿Sí? Estamos transmitiendo y todos estos videos están siendo subidos inmediatamente también a YouTube. ¿Sí? Eh, Le damos gracias al Señor. Como dicen todos, si ustedes quieren pueden suscribirse y bueno, y hacer clic ahí en la parte de la campanita para que cada vez que haya un contenido sean informados. Este, Le damos gracias al Señor, ¿sí? Pido las oraciones, ¿sí? Así como para mí, para todo el pueblo de Dios, ¿cierto? Que da a conocer su palabra en estas redes, redimiendo todas las cosas en Cristo Jesús. Y bueno, creyendo que dando a conocer su palabra, el que primero se purifica y se va limpiando es uno mismo, que es el que sirve de parlante en este caso. Dice que la palabra dice que es como el agua, ¿no? Y esa agua nos mantiene limpio, nos mantiene, vos por ahí decís, sí, pero nadie me escucha, nadie me tiene en cuenta, ¿cierto? ¿De qué me sirve leer la palabra todos los días? Mira, yo te voy a decir algo. Cada vez que vos tenés este contacto especial, Dios se manifiesta de una forma plena en tu vida, porque todo fue hecho por la palabra. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, no dice de lo que no existía, ¿sí? De lo que no se veía. Entonces, a estar atentos, porque cuando vos hablas palabra, ¿cierto? Es como, viste, es como el ordenador, como la computadora, comienzan a bajar cosas a tu vida de una forma fluida. Si vos estás con el corazón abierto, vas a entender muchas cosas, ¿sí? Empiezan a bajar cosas. Es algo del espíritu, es un mover del espíritu que tal vez lo podemos explicar a ese mover espiritual, que es una de las cosas básicas dentro de los moveres espirituales que vos vas a ir aprendiendo y yo también tenemos que ir aprendiendo. Hay varias esferas donde hay un mover del espíritu, donde Dios se muestra, ¿cierto? Y donde Dios nos ilumina, nos conforta, nos da esa paz que necesitamos, sabiendo, ¿cierto?, de que Él está en la cuestión y nos mantiene firme, nos queremos muchas veces tomar alguna decisión que no es acorde, el Señor nos rectifica. Aunque hayamos por ahí tomado la decisión, Él nos da un tiempo para poder volvernos y acomodar las cosas. Le damos gracias al Señor, que Dios bendiga. Mi nombre es Gerardo Sosa. Así que bueno, vamos a seguir con este libro, Génesis 15. Terminamos lo que era Génesis 14, ¿cierto? Estamos con la vida de este gran hombre, Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué el padre de la fe? Porque Abraham fue justificado según los lineamientos de Jesucristo a través de la fe, no por cumplir la ley, ¿sí? No por cumplir la ley, sino por fe. Por fe le fue contado por justicia. Entonces, ese es el tipo de fe que ya Dios venía mostrando desde esos tiempos, que iba a ser necesaria. En realidad es necesario en todo el contexto bíblico, pero no se llegó a entender así en la ley, cuando el hombre pensó que solamente por obras podía verdaderamente alcanzar las promesas de salvación, ¿cierto? Sino que es a través de la fe que vamos llegando a esas obras que nos hacen íntegros, que nos hacen irreprensibles con el correr del tiempo y a medida que vamos escudriñando su palabra. Bueno, Abraham fue el puro ejemplo que Cristo espera de nosotros, ¿cierto? De que
de que todo sea por fe. Él, por eso le dijeron el padre de la fe, porque hay algo que se destacaba en él, que después no se pudo ver en el pacto entregado, el pacto de Dios entregado a Moisés. ¿Cierto? Ya el pueblo decía, bueno, ve tú, habla con Dios y después vení y decinos a nosotros qué es lo que Dios dijo. Y ahí está uno de los grandes problemas, esa dependencia. Y hay mucha gente que está sobrecargada por la gran dependencia que hay sobre esa persona, ¿cierto? Y en el afán la persona de tener seguidores, no delega muchas veces. Estamos hablando a nivel ministerial y se sobrecarga y bueno, parece que la persona que está a cargo de un lugar tiene que estar siempre sobrecargada, siempre tiene que estar ocupándose en el tiempo en los demás, que no tiene tiempo para él, para su familia, y eso puede traer un desastre que muchas veces ha pasado y va a seguir pasando. Tenemos que entender esto. Entonces, Abraham, el padre de la fe, dice, el Génesis 15 dice, después de estas cosas vino palabra a Abraham en visión, ¿sí? Una de las cosas que Dios se tiene que manifestar y se va a manifestar en tu vida es a través de visiones. Y cuando estamos hablando estas cosas, ¿cierto? En la palabra, es como si vos estuvieras orando, si vos estuvieras interviniendo, el Espíritu Santo interviene. Y se comienzan a activar estas cosas, no porque una declaración profética, no, porque vos estás metido en este lugar, ¿cierto? En este aposento, en este lugar santísimo, donde habita la palabra, ¿cierto? Donde hay resurrección, hay vida, hay autoridad, hay gobierno, hay restitución, hay consagración al Señor, hay intimidad, hay presencia, hay confianza en la integridad de la persona de Dios, de Cristo y su Espíritu. Y ahí vos te empezás a ver, uno verdaderamente no se da cuenta en el momento que toma la Biblia, ¿cierto? Las cosas que ocurren, ¿sí? Entonces son cosas que vos tenés que tener en cuenta, no es tan solamente que agarras un libro y lo empezás, sino que hay algo que verdaderamente ahí se está gestando en tu vida, ¿cierto? Y muchas veces da a luz, ¿cierto? Da a luz, separen cosas en Cristo. Dice Abraham, yo soy su escudo y tu galardón, soy tu escudo y tu galardón. Dice que vino en visión y le dijo, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, ¿cierto? Acá comienza, ¿cierto? Esa promesa que Dios se manifiesta de una forma específica sobre la persona, ¿cierto? Y le habla directo a la persona, ¿cierto? Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, ¿cierto? Esa era una costumbre que tenían los patriarcas, que cuando no tenían hijos, los que heredaban eran esos esclavos que habían estado toda la vida con ellos, ¿cierto? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará, ¿sí? Y lo llevó fuera y le dijo, mira, abre los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sí? Acá muchos creen que era de noche, pero dicen algunos eruditos que esto ocurrió en pleno día, cuando Dios le dice a Abraham, mira las estrellas, ¿cierto? Y verdaderamente no podía ver, lógicamente porque era de día, ¿cierto? Dice, así será tu descendencia.
así será tu descendencia. Y había un mensaje, aunque él no podía ver lo que iba a venir, ¿cierto? ¿Eh? Así era la descendencia de él, como esas estrellas que no podía ver, bueno, así era esa descendencia, estaba ahí. Y siempre Dios usó, ¿cierto?, esta maravillosa obra del Espíritu. Por ejemplo, cuando Elías dijo, Señor, yo solo he quedado, no ha quedado ningún profeta tuyo, yo solo he quedado. Y estaba temeroso. Y Dios le dice, mira, Elías, hay 7000 profetas que yo los tengo, ¿eh? Y no han doblado su rodilla a Baal. Una, ¿por qué no doblaron su rodilla a Baal? Por la obra que hizo Dios con el profeta Elías, cuando mató a esos profetas de Baal. Bueno, se guardaron hombres, 7000 en total, y Elías ni idea tenía. Entonces hay cosas que en tu vida cristiana, vos no tenés ni idea de las cosas que te rodean a nivel espiritual. Y eso es lo que vos tenés que tener en cuenta y tenés que ampliar tu visión y tu conocimiento. Cada instante, escucha bien, cada centésima de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, vos tenés que estar consciente que alrededor tuyo, mejor dicho, vos alrededor de Cristo, porque también tenemos eso, creemos que somos los grandes protagonistas. No somos los protagonistas, el protagonista es Cristo. El Señor nos pone alrededor de Él, dentro de Él. Bueno, y el Señor obra maravillas, porque es Cristo la razón. No somos nosotros, a veces nos ponemos, no, porque alrededor tuyo se mueve un mundo espiritual. Y ahí está el problema, que uno se centra y que se cree que es el principal. No, el principal es Cristo. Y en su amor Él nos envuelve en esa presencia gloriosa. Y bueno, y le decía a Abraham estas cosas, ¿no? Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le creyó al Señor, que ese es el tipo de fe, la esencia, es creerle a Jehová y le fue contado por justicia. No es creer, decir, bueno, voy a hacer una lotería y voy a creer a ver si... No, es vos, este creer es una certeza, es de lo que se espera, es una convicción, es algo que vos estás convencido de que esa persona es lo suficientemente íntegra para verdaderamente apoyarte en algo que vos no ves, pero existe. Así como Abraham tuvo que creer en esta promesa cuando le digo, mira las estrellas, y son tu descendencia. Él no podía ver su descendencia. Su mujer era estéril, él ya estaba avanzado en años, ¿cierto? Sin embargo, después la historia hablaba otra cosa. Y así pasa con nosotros. En la historia, que Dios la conoce, se va a hablar cosas totalmente diferentes de las que nosotros o otra gente dice, ¿cierto? Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra, ¿cierto? De Ur de los caldeos. O sea, que Israel viene de una nación pagana, ¿eh? Lo que ellos se creen que son pura sangre de algo, que no somos israelitas puros, que sí, pero sin embargo su origen es de una nación pagana, ¿sí? Llamada Ur de los caldeos, viene de los caldeos, es una nación primitiva, de los tiempos remotos, ¿cierto? Viene de los semitas, ¿sí? Que son los famosos que dicen que inventaron la rueda y el fuego. Cuando nosotros estudiábamos en el colegio, no decían que en el periodo semítico se había inventado la rueda y el fuego, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, son de estas naciones muy remotas que viene Israel. Israel, muchos dicen, no, que es una nación sublime, una sangre diferente, ¿cierto? Y no, vienen de una nación pagana que no tenían conocimiento de Dios.
Es más, Israel era una nación extremadamente idolátrica. Israel también, cuentan las profecías, que llegó un punto en Ezequiel, ¿cierto? Habla que era una nación que el pecado de Israel era mayor que el de Sodoma y el de Gomorra. Tú que te asustas de Sodoma, tú eres peor que ellas, ¿cierto? Muchas veces hablaba el profeta de esto, el profeta Ezequiel, ¿sí? Dice, Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Qué pasa, hermano? Y esto no es porque Israel sea ahora la más pecaminosa, no, es que el pecado está en todas las naciones. En todas las naciones hay pecado, ¿cierto? Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le pregunta Abraham, ¿cierto? Ahí es cuando él comienza a tener ese diálogo, es uno de los primeros síntomas del creer. Ya creyó, ya le cayó el 20, como dicen muchos, que eso es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Fíjate vos las cosas que le pedía el Señor, ¿cierto? Y tomó él todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, dice, ¿no? Y dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Claro, se ve que estuvo batallando con esas aves de rapiña, se cansó en ese sacrificio que había hecho. Fíjate que este es un tipo de sacrificio que nada tiene que ver con los sacrificios mosaicos. No empecemos, no, mira que ya Dios le mostraba, no tiene nada que ver con Moisés, eso es algo totalmente diferente. Ahí es donde venimos la gran problemática, que hablamos cosas nunca que la Biblia no dice, ¿cierto? Y ahí está el problema muchas veces de la persona lectora y de la persona que está en Cristo, mezcla todo y empieza, mira que Moisés, no, esto es otra cosa, no tiene relación. Dice, más a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre de él, ¿cierto? Generalmente esta oscuridad también la pasó Moisés cuando sube al Sinaí, ¿cierto? Cuando el pueblo dice, ve tú, ¿qué es lo que se hace hoy? Ve tú, recibe vos y después vení y decinos a nosotros qué fue lo que Dios nos dijo. Este es un gran problema también, es un gran problema también. En un principio es bueno, el tema es cuando la gente se acostumbra a esto, con el pasar de los años, siempre quiere que vayas vos y consigas esa visión. Tenés que tener una profecía siempre para ello, porque si no es como que se ponen, como que le falta algo, cuando tienen la profecía más perfecta y más exacta que es su palabra, ¿sí? Entonces, esas profecías que son auxiliares, son cosas que no tendrían que estar, ¿cierto? Pero bueno, Dios en su gran amor y su misericordia, ¿cierto? Nos alumbra con estas cosas también y nos anima, ¿cierto? Nos educa a través de esas profecías. Pero no tendría que ser así. Dijo que las profecías se van a terminar, los dones se van a terminar, todo se va a terminar, pero el amor, la fe y la esperanza son cosas que van a permanecer. Esto tiene un fin, los ministerios, los dones, todas esas cosas tienen un fin, ¿cierto? Van a tener un corte. ¿Por qué? Porque no son cosas que verdaderamente el pueblo tendría que necesitar, ¿cierto? Pero por el gran amor que tiene Dios sobre el mundo, que está muchas veces en plena oscuridad, necesita estas cosas, ¿sí? Pero esto no es lo principal de Dios, hay cosas mucho más que vos te tenés que ir metiendo, ¿cierto? En esta realidad que es su palabra. Dice entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto
que tu descendencia morará en tierra ajena, ¿sí? Aparte de venir de una nación pagana, Jerusalén, decía que esta descendencia, ¿cierto?, que Dios había escogido, iba a morar en tierra pagana, en tierra ajena, en tierra desconocida, ¿cierto? Esto es algo que Dios le hablaba a este hombre. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Sí? Cuando esto está hablando de Egipto, esto está hablando de Egipto y bueno, después Moisés libertando Egipto. Por 400 años, ¿sí? Por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto es una profecía, esto marcalo en tu Biblia, marcalo colorealo y vas a ver que ahí ya hay un número preciso de Dios, hay un cumplimiento y hay un cumplimiento también y hay una característica de la salida de este pueblo a libertad, va a ser con gran riqueza. Y vos mientras estás hablando estas palabras, hay cosas que van ocurriendo en tu vida, en tu familia, en tus vecinos, en tus amigos, en tus hermanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vos sos parte del cuerpo de Cristo y eso es lo que va haciendo un trabajo, va labrando la tierra, es como la lluvia que cae sobre la tierra, bueno, y la humecta y le da vida para todos aquellos que dan el mensaje, que están orando, que están interviniendo. Hay una actividad que beneficia a todo el cuerpo, no tan solamente a vos, ¿sí? Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, ¿cierto? Aún le dijo todas estas cosas, mira, había un proyecto que tenía Dios. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, después de 4 generaciones, volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, ¿cierto? Dice, este es uno de los pueblos enemigos de Dios, ¿cierto? Entonces había un tiempo, 400 años, ¿cierto?, que iban a ser el tiempo que iba a estar esclavo. Dice, y sucedió entonces el pecado del amorreo iba a seguir en aumento hasta llegar a un colmo, hasta llegar a un punto que Dios no lo iba a soportar. Y estas naciones también, así como esta nación que fue profetizada que Dios iba a juzgar, que es Egipto, también está hablando de otra nación, de los amorreos, que iba a llegar a un punto, el colmo del pecado, que iba a ser juzgado también. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos, ¿cierto? Pasaba sobre los animales divididos. Así fue puesto anteriormente y por orden del Señor, ¿no? Estos animales que fueron cortados a la mitad. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates, ¿cierto? La tierra de los ceneos, los ceneseos y los cadmoneos, dice, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, ahí está la nación, la cual te decía yo que iba a ser enjuiciada, pero también fue parte de la heredad que Dios iba a dar a Israel, ¿cierto? A la tierra que iban a tomar posesión, y los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta tierra fue tomada por allá por Josué capítulo 1, habla de estas cosas, y por Josué capítulo 24 y Jueces capítulo 1 habla de esta posesión, ¿cierto? Así que bueno, aquí podemos ver estas cosas, ¿cierto? Así que espero que haya sido de
de gran beneficio y gran bendición. Ya vamos a seguir con tenemos que seguir con el libro de Mateo, tenemos que culminar el libro de Efesios, estamos en Romanos también. Así que bueno, son cosas muy, muy interesantes que el Señor va a ir logrando con nosotros. Que Dios te bendiga.